Hola amigos de House Tools, hoy os voy a enseñar cómo montar el muelle de vuestra picadora. Por si se os ha salido, la habéis estado desmontando, vete a saber lo que habréis hecho con ella, que se os ha salido el muelle. Hoy os voy a enseñar cómo montarlo fácilmente. Así que vamos al lío. Bueno, ya veis que tengo aquí varias tapas de varias marcas diferentes, pero sirve este tutorial para cualquier tipo de picadora. Así que os voy a enseñar de una forma rápida y cómoda cómo montar el muelle de la picadora por si se os ha salido o si habéis tenido un problema con la picadora a la hora de limpiarlo y habéis desmontado toda la picadora, porque el muelle no hace falta desmontarlo para nada, ni para la hora de la limpieza ni nada. Si por accidente ha pasado o a lo mejor vuestro muelle se ha oxidado y lo queréis limpiar, porque daros cuenta que hay muchas picadoras que no se puede meter la tapa debajo del grifo. ¿De acuerdo? Hay picadoras que sí se pueden hacer, hay otras picadoras que no se pueden hacer, hay picadoras que las puedes meter debajo del grifo en el lavavajillas y hay picadoras que no se puede hacer eso. ¿Vale? Entonces cuando metes esas picadoras, metes la tapa en el grifo debajo del agua para limpiarlo, lo metes en el lavavajillas, pues ese agua se filtra dentro y oxida ese muelle. ¿Vale? Y ese muelle pues con el tiempo pierde elasticidad, te mancha la picadora por dentro y lo peor es que ese óxido te puede caer dentro del alimento. ¿Vale? Entonces, bueno, no me voy a liar más, os voy a enseñar qué materiales hacen falta para poder hacer esto. Mira, necesitaremos un destornillador, ¿vale? Un destornillador, pues esto, por si tenemos el tipo de picadora que llevan tornillos para desmontar la tapa. Necesitaremos también un cuchillo, el cuchillo es... Podemos también utilizar un destornillador, pero si es en el caso de que tengamos sin tornillos, pues con un cuchillo que tengáis en la cocina, pues abren fácilmente estas picadoras de una forma cómoda, ¿vale? El cuchillo. Necesitaremos también unas tijeras, ¿vale? Necesitaremos también un poquito de precinto o celo que tengáis por ahí. Necesitaremos también una pincita para la ropa y necesitaremos también un mechero. Esto por si no nos sale bien, quemamos la picadora, venga hombre, esto no sirve para nada. No, tranquilos, no seáis impacientes que ya veréis para lo que van a servir todas estas cositas. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta que es la más típica, que muchos tendréis con tornillos, pero todas se hace igual, ¿eh? Cogeremos con el destornillador y vamos a desmontarle estos 3 tornillos. Bueno, una vez que ya tenemos los 3 tornillitos sacados, ¿qué pasa? Este se quiere resistir, vende para aquí, lo guardamos para no perderlos, lo dejamos ahí a buen recaudo. Voy a separar todo esto de aquí para que lo podáis ver bien, luego os enseñaré con las otras, no os preocupéis. Abrimos la tapita, ¿vale? Ahora lo que hacemos es sacamos esto, vamos a sacarle las palas tractoras, 1 y 2, vamos a guardarlas para no perderlas. Están muy bien, ok. Bueno, tenemos varias maneras para hacerlo. Yo lo voy a enseñar de la manera más rápida que a mí me sale, yo creo que es la más cómoda. Llevo 10 años vendiendo picadoras de cuerda y me las conozco a todas y es la mejor manera que se puede utilizar. Luego cada uno utilizaréis vuestro sistema, pero yo voy a enseñar este que para mí me es muy práctico. No es necesario quitar la cuerda, yo le voy a quitar la cuerda, ¿vale? Porque se trabaja más cómodo, ahora lo entenderéis por qué. Luego pues la volvemos a montar y os enseño cómo hacerlo, y si queréis verlo tengo un tutorial que os lo dejaré aquí por aquí arriba, que os dirá pues eso, cómo montar la cuerda, cómo cambiarle la cuerda por si la queréis utilizar pues otro tipo de cuerda y eso. Pero bueno, yo le voy a quitar la cuerda, ¿eh? También podríamos desmontar los 3 tornillos estos de aquí, pero tampoco hace falta, lo vamos a hacer de la forma más sencilla. Así que nada, la tijera nos va a servir para cortar la cuerda, le podemos quitar esta piecita de aquí para quitarle el nudito, pero normalmente los nuditos estos de aquí pues suelen estar bastante apretados y cuesta sacar la cuerda de ahí. Bueno, si lo podemos coger lo desanudamos, y si no, cogemos y lo cortamos, que es lo que yo voy a hacer ahora para no complicarme la vida. Cojo con la tijera y lo voy a hacer así desde aquí, desde el principio, y corto la cuerdecita. Venga, hola, que se desenrolle. Muy bien, vamos a sacarle la cuerdecita, que sería el rotor, se lo dejamos así. El retulador es para marcar, ¿vale? Por donde uno tiene que tirar,
¿de acuerdo? Por donde uno tiene que montar la cuerda. Eso es importante, porque si tú coges la cuerda y la montas de una forma diferente, no te va a recoger bien, ¿vale? Entonces, si esto tira para allí, pues yo lo que hago... A ver, luego ya cuando ya sabes hacerlo no te hace falta, ¿no? Pero la primera vez que somos un poquito despistaditos, nos podemos despistar con eso, pues le marcamos la dirección para donde va el muelle, que sería para allí, una flechita, y así de esa manera pues yo ya sé que va para allí y lo voy a montar bien todo de primeras. Vale, bueno, una vez que ya lo hemos marcado, vamos a sacarle el tornillo este de aquí con el destornillador, ¿vale? Luego os enseñaré otras picadoras que no llevan tornillo como se hace, pero que el sistema es igual. Le sacamos el tornillo, vale, este también, ahí a buen recaudo. Voy a sacar todas estas cositas de aquí. Una vez que le hemos sacado ya el tornillo, pues ya lo levanto. Aquí está el famoso muelle. Esto nunca hay que tocarlo, el muelle no hace falta sacarlo. Hay gente pues que bueno, que a lo mejor estira la pieza esta y saca todo el muelle porque se piensa que, yo que sé, que para limpiar hay que limpiar esta parte o por accidente y eso. Y luego se vuelven locos para volverlo a montar otra vez. Y es de una forma muy, muy sencilla. Yo lo voy a desmontar aquí, voy a ponerlo así, con cuidadito. Vale, ahí lo tenemos. La mayoría, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen el muelle, que ya te viene, se ha desliado ahí. Y lo que hacen, que cuesta muchísimo así, hacerlo de esa manera. Voy a ponerlo bien. Lo ponen de esta manera y empiezan ahí a recogerlo así. Así es muy complicado porque tienes que mantenerle siempre una tensión y como se te resbalen los dedos se te desmadra todo. La forma más cómoda de hacerlo es montarlo directamente dentro de la tapa. ¿Veis esta muesquita que tiene aquí? Voy a sacar esto. Mira, aquí tengo la picadora, pues esto lo montamos aquí. Ahora es cuando le tenemos que poner aquí un cachito de celo o un cachito de precinto, ¿vale? Para que el muelle se quede aquí sujeto y tú puedas enrollar el muelle tranquilamente. Así que vamos a cortar un cachito de celo y se lo vamos a poner aquí. Bueno, ya tenemos aquí el cachito de celo o precinto y se lo vamos a poner aquí, ¿vale? De esta manera. Porque así ya tenemos el muelle ahí bien cogidito y no se nos va a salir de ahí. Y luego es muy fácil, lo voy a poner así. Luego lo que tenemos que hacer es ir montando el muelle y vamos girando la tapa. Por eso le desmonto la cuerda. Si yo tengo la cuerda aquí colgando y todo colgando a medida que voy girando, uy, que no se me escape, a medida que voy girando, pues tendría la cuerda por medio molestándome. Esto es muy cómodo porque, por ejemplo, veis como ahora he parado y tengo todo muy bien controlado y el muelle no se me desmadra. Ahora lo que hacemos es montarlo por dentro. ¿Veis? Lo meto por aquí, por dentro. Y lo vamos girando. Y nada, luego un poquito de paciencia. Vamos enrollando y enrollando hasta que lleguemos al final. Veis que yo lo voy cogiendo, lo voy metiendo por dentro, ¿vale? Venga. Vamos al lío y vamos a enrollar el muelle. ¿Veis? Cuando llegamos a esta parte de aquí, pues ya vamos haciéndolo con cuidadito, ¿vale? Y ya se va enrollando casi solo. Ya lo tenemos ahí casi adentro. ¡Hala! Ya lo tenemos ahí adentro. Esto es importante que quede así, que no quede esto y que quede esto por dentro, ¿vale? Tiene que quedar así, de esta manera, ¿veis? Ahora cogemos la tapita, ¿veis que la tapita tiene esta muesca de aquí? Esta muesca de aquí va metida aquí, ¿vale? Entonces voy a ponerlo así y vamos a ver si te lo puedo enseñar. Ahí, vamos a ver, ahí está la muesca. A ver si se deja ver bien la cámara. Deja ver bien. Bueno, llega un momento que lo pones y ya notas que cuando tú haces así ya notas la resistencia del muelle. Ya está dentro, ya está, es muy fácil. Ahora lo que hacemos es atornillar esto para que no se nos escape.
Y ya tenemos montado nuestro muellecito en la tapa. ¿Habéis visto qué fácil? Sí, que es muy sencillo. ¡Hala! Ya lo tenemos listo. ¿Vale? Fijaos que ahora ya cuando tiro... ¿Vale? Pues ahora lo que es cuando nos hace falta el mechero. ¿Veis? Porque ahora tenemos que meter la cuerdecita por el agujerito este de aquí. Y si lo hacemos de esta manera, las fibras no nos van a dejar hacerlo. Así que cogeremos con el mechero y quemaremos un poquito la punta de la cuerda. ¿Veis? Este cachito nos va a ir bien, ¿vale? Porque esto al estar durito, pues nos va a facilitar, ¿veis? El poderlo meter por el agujerito. ¿Veis? Ahora lo que hacemos es de esta manera y ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos por aquí. ¡Hala! Listo. Ya funciona. Vamos a quitarle el precinto. En el caso de que la cuerda se os haya salido, se os haya desmontado ya la flechita, os indica por dónde tenéis que enroscar la cuerda, para que así de esa manera os funcione bien. Aquí como no se nos ha ido la cuerda para ningún lado, pues bueno, no nos ha hecho falta. Ahora lo que tenemos que hacer es montar esto en el asa. Para montar el asa es muy fácil. Ya aprovechamos que tenemos esto aquí, vamos a meterlo por aquí. ¿Veis? Al estar la punta quemada es muy fácil hacerlo. Como no lo hagas con la punta quemada y lo hagas ahí con las fibras, eso te va a resultar muy difícil meter la cuerda tanto en el asa como por el agujerito este de aquí. Por eso es bueno quemarlo, porque te va a resultar mucho más fácil. Ahora, para poder dejarlo bien a la resistencia correcta, ¿vale? Como así no hace más que recogerse la cuerda, es cuando uno tiene que utilizar la pinza. Que esto lo que va a hacer es simplemente que tú estires la cuerda para poder trabajar mejor, y así la pinza se la ponemos así por aquí y así queda cogidita, ¿veis? Y así ahora yo puedo trabajar tranquilamente y hacerle el nudito, y a esto le hacemos un nudito. No se lo hacemos muy fuerte, ¿vale? Por si tenemos que rectificar, por si se queda floja la cuerda o así, ¿vale? Eso os voy a dejar aquí arriba un enlace, por si queréis cambiar la cuerda y queréis ponerle otro tipo de cuerda a vuestra picadora, ¿vale? Vale, yo creo que con esto sí es suficiente. Así no me va a hacer falta rectificar mucho, luego será cortar. Y bueno, pues en ese vídeo os enseño pues cómo cambiarle la cuerda por otra, ponerle un cable para que sea más resistente. Así que si queréis tunear vuestra picadora, mirad este vídeo que va a salir por aquí, porque os va a gustar. Ahora ya simplemente haciendo eso, pues ya esto no nos hace falta, le quitamos la pincita y vamos a ver la resistencia que tiene. No tiene mucha resistencia, ¿veis? Cómo se queda ahí, que no se mete dentro. Esto tiene que hacer clac y meterse dentro. Eso es porque le hace falta un poquito más de resistencia al cable. Entonces eso lo que tenemos que hacer es estirar más la cuerda y hacerle el nudito más abajo. Vale, pues lo levantamos, le ponemos su pincita aquí, ahora, que quede bien cogidito para que no se nos escape, y le vamos a hacer el nudito más abajo, ¿vale? Esto también va bien porque hay gente que le ha pasado, ¿vale? Y luego la cuerda se les queda un poquito floja. Pues es muy simple, voy a sacarle esto de aquí, a ver si puedo sacarle. Por eso no es bueno hacer un nudo muy fuerte, porque así de esa manera, si tienes que rectificar, te resulta más fácil. Así que si le echo el nudito por aquí, le voy a hacer el nudito más para abajo. Le voy a dar un poquito más de cuerda y le voy a hacer el nudito, pues por ejemplo, por aquí, más para abajo, ¿vale? Yo creo que con esto sí que ya va a haber suficiente. Lo hemos hecho un poquito más para abajo. Vamos a quitarle la pinza, vamos a probar a ver. Ahora sí, veis que recoge bien, ¿vale? Bueno, no entra bien adentro porque tiene el nudito aquí y no le deja ponerse bien, pero ahora ya funciona perfecto. Pues nada, ya lo único que tenemos que hacer es cortar el sobrante que tenemos aquí. Con la tijerita se lo vamos a cortar, le ponemos la tapita, vamos a cortarle el sobrante, más o menos ahí. ¡Hala!
le ponemos su tapita otra vez dentro y ya tenemos pues la picadora lista para salir. Estupendo. Bueno, una vez que ya tenemos la picadora ya montada, ya solo quedaría ponerle las palas tractoras, que esto es, ya veis, es una para un lado y la otra mirando para el otro. Siempre se montan de la misma manera. Hay picadoras que esto viene como con un clip, ¿vale? No vienen así sueltecitas. Vienen así sueltecitas más bien para protegerse de un mal uso. Si la persona que lo va a manejar empieza a manejar la picadora ahí como si fuera una motosierra, en el momento que tire más de la cuenta estas piececitas saltan, ¿vale? De esa manera se protege de un mal uso. O sea que si tú tienes una picadora que hace ruidito por dentro y ya no te funciona igual que siempre, puede ser que una de estas piezas se te haya salido, o si es modelos antiguos que van con un clip, se te habría roto el clip de aquí, ¿vale? Las picadoras estas no se manejan como si fuera una motosierra, ¿de acuerdo? Si queréis saber cómo se maneja una picadora de estas bien, os dejaré aquí también un enlace de una masterclass de picadora para que le saquéis el máximo rendimiento a vuestra picadora. Pues nada, una vez que ya tenemos montadas estas palas tractoras, pues ya solo quedaría ponerle su tapita, ¿veis? ¿Veis el dibujo este que tiene? Esto es para que cuando uno os tire de la cuerda, estas palas se abren y se enganchan aquí y hacen que gire la picadora. Es un sistema muy sencillo. Le ponemos su tapita y ya solo quedaría, pues eso, la cajita, ponerle la tapita y listo, y atornillarlo. No tiene gran cosa más. Ahora os voy a enseñar otro modelo más moderno, que estos ya no vienen con tornillos. Voy a abrirlo por aquí, ya veis, con el cuchillo abres. Estos sistemas no tienen tornillos, pero se hacen de la misma manera. ¿Veis? Esta no lleva tornillo. Voy a sacarlo para que veáis la diferencia. Esto es un modelo más antiguo con montaje de tornillos y esto es un modelo más nuevo con montaje sin tornillos, ¿vale? Estás a la hora de la limpieza, pues estos modelos antiguos no se pueden sumergir en el agua porque los tornillos se te oxidan y el muelle acabará oxidándote también, ¿vale? Los sistemas más nuevos, un poquito más caros, pues ya no llevan montaje de tornillos y se pueden sumergir en el agua, lo puedes meter en el lavavajillas. Por eso es importante que siempre preguntéis cuando vayáis a comprar una picadora que si se puede meter en el lavavajillas o no. ¿Veis? Esto no lleva tornillo, lleva esta tapita de aquí, que esto es muy simple. Esto con el mismo cuchillo lo levantas y es esta piececita de aquí que va a presión, no lleva tornillos. Esto sería coger, sacarlo y listo. Otra cosita, hay muchos que al hacer eso se les ha perdido esto, lo que sujeta el rotor, por decirlo de alguna manera. No pasa nada. Si os pasara esto, yo tengo aquí una que reparé, que eso le pones un tornillo normal y corriente. Siempre, si le pones un tornillo que sea o galvanizado o que no se oxide, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a la medida, más o menos el ancho, para que esto no se os mueva y os funcionará igual. Bueno, luego tengo este modelo de aquí, que como veis es diferente a estos. ¿Veis? Este, por ejemplo, viene la parte central, viene cubierta y esta viene sin cubrir. Esto es un coladero de agua. Esta es la picadora más baratas que te puedes encontrar y también las más problemáticas con el muelle, porque hay que tener cuidado a la hora de desmontar. Ahora voy a sacar los tornillos para que lo veáis. Bueno, como veis, voy a coger una de las que estaba trabajando antes. ¿Veis la diferencia que tienen? Es que esta, que es la que hemos hecho antes, ¿ves? Tú le puedes sacar esto y lo tienes así o con un tornillito en el medio. Estos modelos que son más baratos vienen de una forma diferente. No vienen con tornillo. No tiene tornillo. Tiene sus palas tractoras. ¿Os acordáis de que os dije que hay algunas que van con un clip? Estas son de las que van con un clip. ¿Veis? Estas, por ejemplo, son fáciles, ¿ves? Saltan, que está hecho por seguridad, por si haces un maltrato de la picadora pegándole tirones. A estas, como le empieces a pegar tirones, a utilizarla como si fuera ahí una motosierra, empieces a pegar tirones, como se rompa un clip de estos, ya la picadora ya la puedes tirar.
porque ya no vale para nada. Este es un sistema muy endeble y muy sencillo, por eso son más baratas, ¿eh? Siempre al final lo barato te sale caro, vale más la pena gastarte un poquito más de dinero, que no tener estos problemas. Luego, si os fijáis, fíjate los tornillos como se oxidan. Claro, ese óxido va luego en el alimento. Estas tapas de estas picadoras, no se pueden meter debajo del grifo. Este eje, que es el que se me ha caído, es el eje que va aquí adentro, ¿vale? Esto, cuando lo vayáis a sacar, hay que cortar la cuerda, sí o sí, porque si tú en el momento que levantas esto para arriba, el muelle, como lleva torsión, te puede salir disparado, ¿eh? Que eso es lo que le pasa a la gente con estas picadoras, que las van a limpiar, estos sacan esto así y se les sale el muelle, ¿veis? ¡Hala! ¿No? Y a esta aún no ha salido bien, pero hay otros que salen y ¡buah! Venga, ya la hemos liado, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, a la hora de hacerlo igual, le cortamos la cuerdecita igual que hemos hecho antes. Aquí pues ya cogéis, ¿veis? El muelle, sí, prácticamente todos son más o menos iguales. El muelle lo enganchamos aquí, como hemos hecho antes, con las otras. Le ponemos un poquito de precinto para que esto se sujete y lo vamos enrollando y lo vamos metiendo por el medio. Esto sería el sistema este de aquí. En este modelo lo que cambia es a la hora de tensar la cuerda, ¿vale? Esto, el problema que tiene es que como no viene con tapita, cuando uno estira para tensar la cuerda y hacerle el nudito, se te puede salir todo. Entonces esto lo mejor es montarlo todo, ponerle su tapita, atornillarlo, y una vez que ya está atornillado y todo, pues ya procederíamos a tensar la cuerda, ¿vale? En los otros modelos no hace falta, porque como te vienen con un tornillo aquí o una tapita, esto te queda sujeto, ¿vale? Entonces tú puedes tensar la cuerda sin peligro ninguno, pero si esto lo haces en el modelo esto te saltará. Así que en este modelo siempre es mejor montar la tapa y montarlo todo y luego tensarlo, ¿vale? Y luego tenemos estas que también son de las más baratas. El problema que tienen, que no tienen ni por dónde abrirse. A ver si esto ya va a ser más complicado. Vamos a ver si aquí tiene como un tipo de abertura. Vamos a abrirlo por aquí. Bien. Bueno, esta, pues bueno, fíjate que también los tornillos oxidados y todo. Esta le faltan las palas tractoras. Esta venía con una pala tractora solo. Y en este sistema, pues igual, le sacaríamos la tapita esta de aquí, que tenemos aquí, le sacaríamos la tapita y ya le podríamos sacar, ¿veis? También de la misma manera hay que cortar la cuerdecita, ya sabéis, mejor para trabajar mejor. Esta no la voy a hacer sin cortar, la voy a sacar así para arriba. Y veis que el muelle es el mismo sistema, ¿veis? Todas tienen la misma forma de muelle y de montaje, ¿vale? Si tienes este tipo de picadora, tampoco no lo mojes, porque mira lo que le va a pasar con los tornillos. Si tienes una picadora que tiene tornillos dentro, no la mojes, ¿eh? La tapa siempre se limpia con un pañito húmedo, pero no la pongas debajo del grifo. Y esta pues 3/4 de lo mismo, si os fijáis, es otra vez igual, la misma manera. Le pondríamos esto aquí y le pondríamos un celo, le pondríamos un poquito de precinto para que se quede sujetado, y también empezaríamos a meter. Por eso hay que quitarle la cuerda también, porque es muy incómodo tener la cuerda por aquí por medio todo el rato. Y así, de esa manera, pues enrollaríamos el muelle de la misma manera, montarlo y listo, nada más. Es muy sencillo. Bueno, amigos de House Tools, espero que os haya servido este tutorial para montar el muelle de vuestra picadora. Si es así, espero ese like, que me va a ir muy bien para que el canal vaya subiendo. Y nada más, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis en los comentarios y os atenderé lo antes posible. Y si queréis estar al día de todos los tips que vamos sacando aquí en House Tools, suscribíos al canal. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.